Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por que eres tú quien coloca el querer como el hacer. Eres tú quien, Señor, por medio de tu providencia, permite que estemos en un lugar como este, congregándonos en un domingo, Señor, donde podríamos estar haciendo cualquier cosa. Pero tú, Señor, has dirigido nuestros corazones y nuestras mentes para que estemos hoy delante de tu presencia como un solo cuerpo, adorándote, dándote gloria, alabanza y honra, Señor. Permite que nuestros corazones estén dispuestos para recibir tu palabra. Señor, oramos por esta nación, por Colombia, oramos para que tengas misericordia de este país, Señor. Oramos para que en tu gracia tú ores de tal manera, Señor, que los corazones sean vueltos a ti. Oramos, Padre Santo, para que se siga extendiendo el reino de Dios en esta ciudad de Bogotá, que se puedan plantarse más iglesias bíblicas. Señor, provee a tus iglesias con hombres fieles y con todo lo necesario, Señor, para que siga extendiéndose el reino de los cielos. Padre amado, también te damos gracias, Señor, por el presbiterio, por las iglesias hermanas, por los pastores del presbiterio. Oramos para que en tu gracia, Señor, tú les guardes, les sostengas, les proveas, que les ayudes a permanecer fieles y firmes a la doctrina y sobre todo, Señor, que tengan corazones que te honren. Padre amado, también te rogamos que guardes a tu iglesia, a la iglesia hermana Radá, Señor, rogamos por sus pastores, por el pastor Andrés, por el pastor Freddy, para que la gracia de tu Espíritu, Señor, les siga preservando y sosteniendo en la verdad, que ellos no se aparten ni a derecha ni a izquierda, proveerles en todo, Señor, y bendice a cada uno de los miembros de esta iglesia, reconoce sus cargas, sus luchas, pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios que guarda su pueblo. Ayúdanos a perseverar. Bendice esta iglesia, pacto de gracia. Rogamos para que el poder de tu Espíritu esté con nosotros, sosteniéndonos, dirigiéndonos. Gracias, Señor, por este espacio que tú nos has provisto. Gracias por la provisión. Te rogamos también, Señor, que sostengan nuestros corazones, que los guardes en la unidad, en la fe, en el amor, en las buenas obras, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay momentos, hermanos, en la vida en que uno se detiene y piensa, ¿será que estoy bien con Dios? Y tal vez no lo digamos muchas veces en voz alta. Hermanos, pueden sentarse. Pues ahí vamos. Y aunque muchas veces no expresamos esa inquietud, ¿será que estoy bien con Dios? No lo digamos en voz alta, es una inquietud que permanece allí y que puede que aparezca después de que cometemos un pecado que no esperábamos cometer. Y otras veces puede que surja cuando escuchamos el testimonio de una persona que tiene una fe más viva que nosotros, ¿verdad? Nos comparamos. En ocasiones esa pregunta, ¿será que estoy bien con Dios?, surge en medio de la rutina cristiana, ¿verdad? Vas a la iglesia, lees tu Biblia, sirves, oras, haces lo que espera todo el mundo de un verdadero creyente, ¿verdad? Pero por dentro estás inquieto. Y empiezas a preguntarte, ¿y si me estoy engañando? ¿Y si no he entendido lo que significa ser parte del reino de Dios? Y a otros ni siquiera se les ocurre esa pregunta. Viven con confianza, con una confianza basada. Entonces empiezan a decir, bueno, yo estoy tranquilo, sé que estoy bien con Dios porque yo creo en Dios. Sé que estoy bien con Dios porque trato de ser una buena persona. No le hago mal a nadie, soy mejor que muchos. Como si la entrada al reino de los cielos, hermanos, pudiera lograrse con la acumulación de buenas obras,
o por conocimiento teológico, o por venir de una familia de tradición cristiana, o porque llevo muchos años en la iglesia. Hermanos, pero si todo esto no va a estar, y nada de eso garantiza nuestra salvación. Vivimos en una cultura que muchas veces dentro de la iglesia, donde se premia el rendimiento, ¿verdad? Y se confunde la religiosidad con la salvación. Donde la pregunta no es, ¿has nacido de nuevo?, sino, ¿te estás portando bien? Y en medio de eso, muchos creyentes se sienten confundidos, sin saber si lo que tienen es una verdadera vida espiritual o simplemente están viviendo una religión externa. Y es ahí donde el pasaje de hoy, hermanos, nos confronta. El acceso al reino de Dios no se gana, no se obtiene por portarse bien, no se obtiene por saber mucho acerca de la Biblia, no se obtiene el acceso al reino de Dios porque hacemos parte de una familia cristiana y porque tengamos muchos años en la iglesia. Jesús dice, te es necesario nacer de nuevo. Hermanos, este mensaje no es solo para los no creyentes, ¿verdad? Muchas veces pensamos que cuando predicamos acerca del nuevo nacimiento nos estamos dirigiendo a los de afuera. Ni tampoco es para personas solamente que han vivido vidas marcadas por el pecado. Hermanos, este mensaje de hoy es para los que están adentro de la iglesia, para los que conocen la Biblia, para los que dicen creo en Dios, para los que oran, para los que sirven, pero son aquellos que aún no han experimentado el nuevo nacimiento. Y el mensaje de hoy, hermanos, es un llamado serio a que examinemos si lo que hay en nosotros es una verdadera vida espiritual, auténtica, o simplemente es una fachada externa. Hasta aquí en nuestra serie del Evangelio de Juan, recordemos que estamos en la serie de Juan, que hemos titulado Para que crean en su nombre. Hemos visto cómo todo apunta a la identidad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vimos como Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos también cómo los primeros discípulos comenzaron a seguir a Jesús atraídos por su presencia y por sus palabras. También veíamos en la boda de Caná ese primer milagro, un acto lleno de gracia y de gloria que reveló el poder compasivo de nuestro Señor Jesucristo. Luego, al purificar el templo, vimos su celo por la verdadera adoración, su autoridad sobre lo concerniente al reino de los cielos. Y finalmente, cerrando el capítulo 2, en el sermón anterior, el sermón pasado, se nos dijo que Jesús conocía lo que había en el corazón del ser humano. Hermanos, es justo en ese contexto de esa declaración donde dice que Jesús conoce lo que hay en el corazón del ser humano, que se abre el capítulo 3. Pues vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 15 del capítulo 3. Y aquí no vemos a Jesús predicándole a las multitudes, aquí no vamos a encontrar a Jesús haciendo milagros. Aquí vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo teniendo una conversación personal, un encuentro nocturno con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo viene con algunas preguntas al Señor y recibe respuestas que van a romper por completo su esquema religioso. Él se va a estrellar. Jesús va directo al punto y él le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta, hermanos, no es solo la historia de Nicodemo, esta es también nuestra historia. Lo que está en juego aquí, hermanos, no es una simple opinión teológica,
Lo que está en juego es nuestra entrada en el reino de Dios. El Señor Jesús es claro en esto. Nadie entra al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Así que la pregunta que nos haremos en esta mañana, hoy, no es ¿eres religioso? No es ¿sabes mucho de Biblia? No es ¿te portas bien? La pregunta que verdaderamente importa hacernos en esta mañana es ¿has nacido de nuevo? El título del sermón es precisamente nacer de nuevo. Y lo he dividido en 3 puntos. El primer punto, el nuevo nacimiento, versículos del 1 al 3. El segundo punto, la naturaleza del nuevo nacimiento, versículos del 4 al 8. Y el tercer punto, el nuevo nacimiento y la fe, versículos del 9 al 15. Vamos a leer nuestro pasaje en esta mañana. Vamos a orar y avanzaremos con nuestro primer punto. Vamos a leer desde el versículo 23 del capítulo 2 para dar un poco de contexto. Entonces nos enfocaremos del versículo 1 al 15 del capítulo 3. Dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque conocía lo que había en el interior del hombre. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel, ¿no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias nuevamente, Señor. No nos cansamos de agradecer. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje que nos traes en esta mañana. Oramos, Señor, para que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que estemos atentos, para que tú dispongas todo según tu providencia, Señor, de manera que podamos atesorar tu palabra, Señor. Y no solamente que esta palabra quede en nuestro pensamiento, en nuestra mente, que tengamos un poco más de información acerca de la Escritura, sino te rogamos, Señor, que esta palabra baje en nuestro corazón. Y ruego por mi vida, Señor, para que tengas misericordia de mí, de mis hermanos,
para que obres en mi debilidad, Señor. Tú eres mi fortaleza. Por eso ruego, Padre, que uses mis labios, que uses mi vida, pero con el propósito santo, Señor, de que mis hermanos sean edificados y tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos con nuestro primer punto, el nuevo nacimiento, versículos del 1 al 3. Este pasaje comienza con una visita nocturna. Es un fariseo, miembro del Sanedrín. Sabemos que el consejo religioso más alto entre los judíos era el Sanedrín. Este hombre era un hombre importante. Era un hombre instruido, un hombre respetado, un hombre moralmente correcto, ¿verdad? Un hombre bastante religioso, ¿sí? Si alguien podría parecer un candidato para entrar en el reino de los cielos de una por sus méritos, era Nicodemo. Pero la respuesta que Jesús da a las inquietudes que tiene Nicodemo es algo que lo confronta profundamente con la vida espiritual que él llevaba. Nicodemo se acerca a Jesús, él viene con un saludo respetuoso, ¿verdad? Y él le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y él reconoce a Jesús, Nicodemo reconoce a Jesús como alguien especial. Ve que sus milagros son evidencia de que Dios está obrando en él, es alguien poderoso, importante. Y hasta aquí podemos pensar que Nicodemo va bien. Pero el problema está en lo que Nicodemo no dice acerca de Jesús. Nicodemo no reconoce a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Él no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Nicodemo lo mira, es un maestro, pero no lo honra como Salvador, ¿verdad? Nicodemo se queda en una fe superficial. Y así como Nicodemo, hermanos, muchas personas hoy en día se acercan a Jesús con mucho respeto, reconociendo que Jesús es alguien admirable, pero sin haber entendido realmente quién es Jesús y lo que Él ha venido a hacer. Son personas religiosas, quizás sinceras, ¿verdad? Pero son personas que no han sido regeneradas. Jesús, hermanos, no se deja impresionar por los elogios de este hombre de buena reputación, era un hombre importante, elogiando a Jesús. Eres un maestro, ¿verdad? Vienes de Dios. Jesús conoce el corazón de Nicodemo. Y como buen médico del alma, que es nuestro Señor Jesús, Él va directo al diagnóstico, ¿verdad? Y le dice: en verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí el Señor está dejando algo claro. El reconocimiento intelectual, ¿verdad? La obediencia moral, ser buenas personas. La tradición religiosa es que vengo de un trasfondo cristiano, desde que era bebé. El cumplimiento de los rituales no basta, ¿verdad? Eso no te garantiza la entrada en el reino de Dios. Hay un requisito absoluto: debes nacer de nuevo. La palabra que se usa aquí para nacer de nuevo, la palabra griega, genadosei, hermanos, puede significar tanto nacer de nuevo como nacer de arriba, de lo alto, ¿verdad? Y ambas ideas están presentes aquí, porque este nacimiento es tanto un nuevo comienzo como una obra del cielo. Nuevo nacimiento, hermanos, no se refiere a un cambio de conducta, sino una transformación interna. Una transformación hecha por el Espíritu de Dios. Y esto es clave, ¿verdad? Porque el problema humano no es que necesitamos más educación.
No es que necesitamos más moralidad o más religión. El problema del ser humano es que estamos espiritualmente muertos. Ay, ¿de dónde sacaste eso? Efesios 2:1. Dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Verdad? El ser humano, hermanos, no necesita un empujón. Necesita resurrección espiritual. Y este mensaje derrumba toda seguridad religiosa que nosotros tengamos. Jesús le está diciendo a un hombre que aparentemente lo tenía todo: no tienes nada si tú no naces de nuevo. En otras palabras le dice: Nicodemo, lo que has logrado, tu reputación, tu conocimiento, tu vida moralmente buena, no tiene ningún valor. Por más que te esfuerces, si tú no has nacido de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. La salvación no es algo que se hereda. La salvación no es algo que podamos ganar con nuestras obras. No es algo que ganemos estudiando. La salvación es una obra exclusiva de la gracia de Dios, no del esfuerzo humano. Juan 1:12, de Juan 1, versículos 12 al 13, ya lo estudiamos en un sermón anterior, dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Y quiénes son esos hijos de Dios? Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes son? Los que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Amado hermano, hazte una pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Como Nicodemo, muchos podrían acercarse a Jesús con respeto, con buenas intenciones, con una vida religiosa activa, ¿verdad? Pero sin haber nacido de nuevo. Podemos tener buena doctrina, una familia cristiana, asistir a la iglesia, servir, y aún así no haber pasado de muerte a vida. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿dónde está puesta tu confianza? La confianza en tu salvación. ¿En que asistes a la iglesia? ¿En quizá que eres miembro de la iglesia? ¿En tus buenas obras? ¿En que conoces la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿O en Cristo y su obra de salvación? ¿Estás experimentando el poder del nuevo nacimiento en tu vida? ¿Amas lo que antes odiabas? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Amas permanecer tiempos con Dios en oración? ¿Amas la santidad? ¿Odias lo que antes amabas? ¿Odias la mentira? ¿Odias la sensualidad? ¿Odias el orgullo? ¿Odias el egoísmo? ¿Hay evidencia de vida en ti? Hermanos, el nuevo nacimiento no es solo una emoción, es una nueva vida que se manifiesta en frutos de justicia. Alguien que ha nacido de nuevo, se le nota. No puede ser que tengas un encuentro con Dios y no se te note, que sigas permaneciendo en el pecado. Imagínate a alguien intentando maquillar un cadáver. Puedes vestirlo, peinarlo, adornarlo con algo bonito, ¿verdad? Pero sigue siendo un muerto bonito.
Y así es el ser humano sin el nuevo nacimiento. Puede parecer muy religioso, verse como una buena persona, pero es un muerto espiritual. No hay moralidad, ni liturgia, ni tradición que pueda darte entrada en el reino de los cielos. Nada de esto puede hacer lo que solo Dios puede hacer: regenerar un alma y darte vida eterna. Es a Dios a quien debes correr. Y este texto, hermanos, nos recuerda que no podemos asumir que todos los que asisten a la iglesia han nacido de nuevo. Mira, el nuevo nacimiento, versículos 4 al 8. Nicodemo, al oír las palabras de Jesús sobre la necesidad de nacer de nuevo, él queda confundido, ¿verdad? Y él responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y su pregunta muestra preocupación, ¿verdad? Pero Nicodemo está pensando en términos terrenales. Y aunque él es un maestro de Israel, ¿verdad? Sin embargo, no logra entender el sentido espiritual de las palabras de nuestro Señor Jesús. Y esto muestra que la ceguera espiritual afecta incluso, hermanos, a quienes tienen mucha formación bíblica. Es lo mismo si no han sido iluminados por el Espíritu Santo. Nicodemo no es un hombre ignorante, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, este hombre es un fariseo, conocía la ley. Era un hombre importante, miembro del Sanedrín, un líder religioso consagrado al estudio de las Escrituras. Pero eso no basta. A pesar de su conocimiento intelectual, no tiene ningún entendimiento espiritual. Podemos tener una mente informada y aún así tener un corazón sin vida. La verdad, la comprensión espiritual, hermanos, no se logra por la capacidad humana, sino por el nuevo nacimiento que solamente da el Espíritu de Dios. Y Jesús pacientemente le aclara la diferencia, ¿verdad? Jesús le va a decir lo que es natural y lo que es espiritual. El Señor le dice en el versículo 5: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta afirmación que él hace, en verdad te digo, es un énfasis. En el griego dice amén, amén, ¿verdad? Y es un énfasis porque lo que va a decir es algo importante. En verdad te digo. Y Jesús no le está dando ninguna otra opción a Nicodemo. Él está insistiendo que sin el nuevo nacimiento nadie entrará en el reino de Dios. ¿Ven el énfasis que pasa? No puedes entrar. Sin el nuevo nacimiento nadie entrará. Ahora, ¿qué significa la expresión nacer de agua y del Espíritu? Y hay varias interpretaciones acerca de esta frase, ¿verdad? Algunos interpretan que puede ser el bautismo, de lo que se está hablando aquí, pero en el contexto bíblico más amplio, especialmente en el Antiguo Testamento se entiende mejor como dos aspectos de una misma realidad espiritual. El agua representa la purificación del pecado. El Espíritu representa la entrega de vida nueva. ¿Okay? Y esta es una conexión que queda clara cuando leemos pasajes como Ezequiel 36, 25 al 27, donde Dios promete lo siguiente. El Señor dice en ese pasaje, en Ezequiel: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Jesús está conectando esta promesa del Antiguo Testamento con su enseñanza.
¿verdad? Le está enseñando que el nuevo nacimiento implica una obra de limpieza espiritual y una transformación sobrenatural. Y esta acción es una obra exclusiva de Dios. Y Jesús continúa explicando, mucha paciencia al Señor, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la carne, en el pensamiento bíblico, hermanos, no se refiere simplemente al cuerpo físico, sino a la naturaleza humana caída, ¿verdad? Esa naturaleza que está dominada por el pecado. Todo lo que proviene de la carne, por más religioso, por más moral que parezca, sigue siendo incapaz de agradar a Dios. Recordemos lo que dice Romanos 8, del 7 al 8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se ajusta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por el contrario, lo que nace del Espíritu, hermanos, es verdaderamente espiritual, ¿verdad? Algo como una nueva naturaleza, como un nuevo corazón, como una nueva vida en Cristo. Ahora el Señor, como buen maestro que es, Él busca una ilustración, ¿verdad? Él quiere ilustrar cómo sucede esta obra invisible. Y Jesús toma una imagen de la creación, de su creación. Él dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni para dónde va, ¿verdad? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra griega neuma, que es cuando habla del Espíritu, puede significar viento en su juego de palabras, o espíritu, ¿verdad? Lo mismo. En griego, neuma es viento y también espíritu. El Señor dice que el viento no se ve, pero se siente. ¿Sí? Y tú puedes sentir el viento, ¿verdad? Puedes sentirlo en la piel, ¿verdad? Podemos ver cómo mueven los árboles, pero tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Y así también es la obra del Espíritu Santo. Nosotros no la podemos ver, pero sus frutos la hacen evidente en la vida de quien ha nacido de nuevo. Y este ejemplo es el ejemplo con que Jesús también ilustra que la regeneración es una obra soberana de Dios. Pues el Señor dice que el viento sopla de donde quiere. Por lo tanto, el nuevo nacimiento no depende de voluntad humana, sino de voluntad de Dios. No podemos manipular al Espíritu Santo, ¿verdad? Como hacen a veces campañas y se convirtieron en 60,000, ¿verdad? Porque los pasé aquí al frente y hagan una profesión de fe. Nosotros no podemos manipular el Espíritu Santo. No podemos tratar de programar su obra. Entonces, día de milagros, miércoles, ¿verdad? Día de conversiones. No podemos decirle al Espíritu Santo a quién debe regenerar, en qué momento debe hacerlo. Él es quien actúa conforme a su gracia, a su soberanía, a su misericordia y a su propósito. Hermanos, ya porque hay claro aquí, es que el nuevo nacimiento no es una opción, es una necesidad absoluta. No hay alternativa. Y Jesús lo dice con claridad. El nuevo nacimiento es el único camino para ver y entrar en el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, estás fuera del reino y punto. Ahora, hermanos, la obra del nuevo nacimiento es completamente de Dios. Esta es una verdad que aplasta nuestro orgullo. Nosotros no nos regeneramos a nosotros mismos.
¿verdad? No nacimos de nuevo porque fuimos más sabios, más sensibles, más espirituales que otros. Fue pura gracia. Fue Dios quien nos dio vida en donde solo había muerte. Gloria a Dios por su gracia soberana. ¿Hay evidencia de una obra de Dios en tu vida? Así como el viento se puede percibir a través de sus efectos, a veces hasta de un árbol, ¿verdad? También el nuevo nacimiento se puede percibir a través de tus frutos. ¿Amas a Dios? ¿Odias el pecado? ¿Tienes hambre por la palabra de Dios? ¿Deseas la santidad? ¿Eres obediente a Jesucristo? Hermano, si tú afirmas que eres salvo, ¿verdad? Pero tu vida no tiene ningún indicio ni ningún fruto que refleje el carácter santo de Dios, entonces debes preguntarte, ¿Dios de qué te salvó? ¿No será que más bien te encuentras engañado viviendo una religión sin vida? La verdadera transformación, hermanos, no es producida por voluntad humana. Necesitamos la obra de Dios en la vida de nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestros amigos. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios les dé aliento de vida a todos ellos. Por eso, hermanos, nosotros por eso oramos, por eso predicamos, por eso insistimos, porque sabemos que solo Dios puede dar vida. Y Nicodemo, el gran maestro de Israel, no entiende, ¿verdad? Y no es porque le falta inteligencia a este hombre, le falta vida. Y Jesús le deja muy claro el problema. El problema no es el conocimiento, el problema es el nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Solo el Espíritu de Dios puede abrir tus ojos. Solo el Espíritu de Dios puede producir transformación interna para que hagas parte del reino de los cielos. Y esta verdad humillante para nosotros es una verdad que glorifica a Dios, porque nos recuerda que la salvación no es nuestra, sino solo suya, y que los verdaderos nacidos del Espíritu lo demostrarán con una vida nueva, no una vida perfecta, pero una vida que busca honrar a Dios a toda costa. Y esto da paso a nuestro tercer punto, el nuevo nacimiento y la fe. Después de hablar sobre la necesidad, ¿verdad?, que es el nuevo nacimiento, y la naturaleza del nuevo nacimiento, que es una obra solamente de Dios, Jesús lleva ahora la conversación con Nicodemo a un nivel más profundo. Jesús le revela a Nicodemo su propia identidad y su misión redentora. Nicodemo sigue confundido, pero este hombre continúa abierto a escuchar, ¿verdad? Y pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? En el versículo 9. Y esta no es una pregunta sarcástica, no es una pregunta burlona, ¿verdad? Como hacían los demás fariseos, sino aquí pregunta a alguien que realmente no entiende, pero que desea entender. Es aquí donde Jesús, con un tono de exhortación compasiva, le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? A veces queremos que nuestros familiares se conviertan, ¿verdad? Pero no entendemos ni siquiera que hay que nacer de nuevo. Queremos que otros se conviertan, pero nosotros no nos hemos convertido. Nicodemo conocía las Escrituras. Nicodemo enseñaba la ley.
Él guiaba al pueblo. Sin embargo, él no comprendía lo más esencial. Es que la verdadera vida espiritual no nace del esfuerzo humano, sino del poder de Dios. Y el Antiguo Testamento, hermanos, ya lo había anunciado, o sea, no era algo nuevo, estaba trayendo Jesús. Ezequiel 36, 26, 27 dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. En Jeremías 31:33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La regeneración era algo que no era nuevo. Nicodemo conocía estos textos, era un maestro de la ley, pero no entendía el verdadero significado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque sin el nuevo nacimiento, hasta el más instruido de los hombres sigue siendo ciego al Evangelio. Y Jesús continúa diciendo: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Y él habla de lo que ha visto. Jesús habla de lo que conoce de primera mano. Jesús no está transmitiendo ideas humanas, doctrinas inventadas por hombres, sino realidades del cielo. Sin embargo, él afirma algo: que los hombres no reciben su testimonio. ¿Verdad? Versículo 11. En otras palabras, el problema de Nicodemo y el de todos los que rechazan el Evangelio no es un problema intelectual, sino un problema espiritual. Y luego en el versículo 13, Jesús hace una afirmación contundente: nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, ¿qué está haciendo Jesús? Declarando abiertamente quién es Él. Él no es un simple maestro como piensa Nicodemo. Él es el Hijo del Hombre, el eterno Hijo de Dios, el enviado del cielo, ¿verdad? Aquel que tiene autoridad para hablar de la vida nueva, porque Él es el dador de la vida nueva. Y para ayudar a Nicodemo, Jesús le recuerda las Escrituras que la historia de la serpiente de bronce en el desierto, pasaje que encontramos en Números 21, del 4 al 9. Recordemos, en ese pasaje el pueblo de Israel se había rebelado, murmurado contra Dios y contra Moisés, imagínense. Y como castigo, Dios, ¿qué hizo? Le envió serpientes venenosas que les causaban la muerte. Pero el pueblo se arrepintió, el pueblo clamó y Dios les proveyó un remedio. El Señor instruyó a Moisés a hacer una serpiente de bronce, ¿verdad? Y que la colocara en un asta. Y todo aquel que estuviera herido por la serpiente mirara la serpiente de bronce y al mirar la serpiente sería sanado, ¿verdad? Leamos el pasaje rápidamente, el número 21, del 4 al 9. Dice: partieron del monte Hor, por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés ¿por qué no nos han sacado de Egipto? ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay ni comida ni agua. Detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede
con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste la miraba, vivía. ¿Sí? Jesús toma esa escena, una escena que era bien conocida por Israel, y la aplica directamente a sí mismo. Él dice lo siguiente en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Primero, hermanos, bueno, esto tiene un significado rico en teología. Y vemos que levantar aquí, a lo que está apuntando es a la crucifixión, ¿verdad? Jesús sería colgado en una cruz, expuesto públicamente, así como lo fue aquella serpiente de bronce en el desierto. Y esa serpiente es símbolo del juicio de Dios, ¿verdad? Representa lo que Cristo cargó en la cruz por nuestro pecado. Ahora, así como los israelitas en el desierto fueron sanados al mirar la serpiente de bronce, el pecador hoy es salvo al mirar con fe al Cristo crucificado que llevó nuestro pecado. La conversación entre Jesús y Nicodemo, hermanos, culmina o finaliza en lo que podríamos llamar la cima del Evangelio. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue levantado para que nosotros, hermanos, al mirarlo con fe, tengamos vida eterna. ¿Quieres nacer de nuevo? Mira la cruz para que tengas vida eterna. El nuevo nacimiento, del que tanto ha hablado Jesús en este pasaje, encuentra su pleno propósito en esta realidad, que podamos mirar con fe a Cristo crucificado como la única esperanza para vivir. Mirar a Cristo es reconocer que no hay otra solución, que no podemos salvarnos por nosotros, no es del que quiere, no es del que corre, no es nuestras obras, es poner toda nuestra esperanza en aquel que fue levantado. Así como nadie en el desierto fue sanado si no miraba a esa serpiente levantada, tampoco hoy alguien puede tener vida si no pone su fe, su esperanza y su mirada en Cristo. No basta con admirarlo, no basta con hablar bien de Jesucristo. Necesitamos confiar en Él como el Hijo de Dios que murió en nuestro lugar. Nicodemo, hermano, no necesita más religión, no necesitaba más conocimiento, él no necesitaba más reglas, necesitaba un nuevo corazón que creyera en el único que podía salvarle. Y esa es la necesidad de cada ser humano. No basta con saber de Cristo, no basta con ir a la iglesia, no basta con leer la Biblia. Es necesario mirarlo a Él y creer. ¿A dónde estás mirando tú para ser salvo? Muchos hoy como Nicodemo tienen una vida religiosa admirable desde afuera, pero si tú pones tu esperanza en tu conocimiento bíblico, si tú pones tu esperanza en tu moralidad, en tus buenas obras, estás mirando en la dirección equivocada. Solo hay un camino de salvación: Cristo crucificado. ¿Estás mirando la cruz o te estás mirando a ti mismo? ¿Estás confiando en la suficiencia de Cristo o estás confiando en tu propio desempeño,
en tu vida religiosa, que sea buena. ¿Has entendido realmente el mensaje del Evangelio? Es posible estar años en la iglesia, escuchar sermones cada domingo y aún así no comprender el corazón del Evangelio. Nicodemo conocía la ley, los sacrificios, los profetas, toda la ley, pero no entendía que todo eso apuntaba a Cristo. Él no lo entendía. No basta con saber que Jesús murió. Debes entender por qué murió. Debes ver que Él fue levantado por tus pecados y que solo mirándolo a Él puedes recibir vida. ¿Te sientes demasiado culpable como para mirar a Cristo, que es un muy pecador? El pueblo de Israel estaba muriendo por su pecado. No podían salvarse a sí mismos, no podían hacer nada. Lo único que podían hacer era mirar. Lo mismo ocurre hoy. Si tú estás agobiado por el peso de tu pecado, no esperes a sentirte mejor para venir a Jesús. Él fue levantado por pecadores culpables, perdidos como tú y como yo, ¿verdad? Lo único que tienes es que mirarlo. Míralo a Él, míralo a la cruz, aquel que murió y resucitó. Y vivirás. ¿Qué tan clara esa predicación de Cristo? Vamos así como hoy la iglesia tiene una responsabilidad de levantar a Cristo por medio de la predicación. Nuestra misión no es entretener, nuestra misión no es dar consejos morales, no es construir comunidades de autoayuda. Es presentar con claridad y con urgencia a Cristo crucificado. ¿Estás viviendo en la libertad del Evangelio? Muchos creyentes genuinos que han mirado una vez la cruz, luego viven como si todo dependiera de ellos. Vuelven a caer en una mentalidad de obras, de culpa constante, de miedo. Hermanos, pero así como nosotros fuimos salvos un día por mirar a Cristo con fe, ahora estamos llamados a seguir viviendo con nuestra mirada puesta en Él cada día. No podemos apartar la mirada de Jesús. La cruz no es solo el inicio de la vida cristiana, es el centro de toda nuestra vida. ¿Estás alimentando tu alma con la verdad de la cruz cada día? La cruz no es una opción entre muchas. La cruz es la única esperanza para un mundo que está condenado. Ayer el justo fue levantado por los injustos para que los que creen en Él sean declarados justos. Ahora, hermano, ¿qué harás tú con esta verdad que hemos escuchado en esta mañana? ¿Seguirás intentando salvarte por tus propios medios? ¿O levantarás tu mirada a Cristo, quien fue levantado por ti? Que esta verdad quebrante en nuestros corazones. No hay vida eterna sin el nuevo nacimiento. Y no hay nuevo nacimiento que no conduzca a una fe viva y firme en Jesucristo. Nicodemo, ya para concluir, hermanos, Nicodemo vino de noche, pero la luz de Cristo brilló en medio de su oscuridad. Y este pasaje nos confronta. Hemos nacido de nuevo. ¿Confiamos en Cristo crucificado? ¿O solamente lo estamos admirando desde lejos? No basta, y yo he repetido, no basta con sentir respeto por Él. Necesitamos nacer del Espíritu y creer en el Hijo de Dios para tener vida eterna. No hay otro camino. Y hoy, hermanos, en esta mañana hemos sido llevados por la palabra de Dios
uno de los encuentros más reveladores de todo el Evangelio. Nicodemo vino buscando respuestas a sus inquietudes y se encontró al Salvador. Él pensaba que su religión, su moralidad, su conocimiento bíblico lo hacían acepto ante el Señor. Pero Jesús le mostró que no bastaba con ser un buen religioso, con tener una conducta ordenada. Él tenía que nacer de nuevo, y este nacimiento es una obra misteriosa, soberana, poderosa del Espíritu Santo. No podemos producirlo ni fabricarlo, no podemos forzarlo, pero sí podemos rogar por Él, suplicar por Él, humillarnos ante Dios. Señor, hazme nacer de nuevo. Cuando el Espíritu obra ese milagro, lo primero que hace la nueva vida es mirar a Cristo y vivir para Él. Cree, confía, descansa, persevera. No en tus propias fuerzas, sino en aquel que fue levantado en la cruz. Hoy Dios nos ha hablado a través de su palabra. ¿Tú cómo responderás? Si eres creyente, examina tu fe. Si es una fe nacida del Espíritu o solo una fe externa. Tu vida refleja frutos. Amas a Cristo, descansas en Él. Estás creciendo en santidad. Y si aún no has creído, ¿verdad? Si aún estás confiando en tu religión, en tu crianza cristiana, en tu moral, en tu conocimiento, escucha con atención. No verás el reino de Dios si no naces de nuevo. No hay otra puerta, no hay otra forma, no hay otro nombre. Pero Cristo fue levantado para que al mirarlo con fe, tú también vivas. Mira a Cristo, cree en Él, clama ese nuevo nacimiento. No importa cuán rota o cuán perdida esté tu vida, hoy puedes empezar de nuevo. No por tu fuerza humana, sino a través del poder del Espíritu Santo. Y ese es un milagro que puede ocurrir cuando tus ojos se abran para ver a Cristo y tu corazón se rinda ante Él con fe. Ven a Cristo, cree en Cristo, vive para Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, nos confronta, pero también nos da esperanza. Gracias, Señor, porque tu palabra es un bálsamo para nuestras almas. Perdónanos, Señor, si hemos vivido vidas religiosas. Perdónanos, Señor, si hemos confiado más en nuestras obras. Perdónanos, Señor, si hemos confiado más en nuestra oración que en el Dios al que oramos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a examinarnos cada día para ver si estamos andando en la fe. Ayúdanos a examinar nuestro corazón. Ayúdanos a examinar nuestros frutos. Padre eterno, ayúdanos a vivir para tu gloria. Señor, ruego por esta iglesia, Padre, para que tu gracia, tu poder, descienda sobre ella, Señor, para que afirme a los que están débiles, para que sostengan a los que están fuertes, para que les des vida a los que aún no han creído. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús.